Amigos de YouTube, últimamente esto de las redes sociales provoca que la gente, la inmediatez de la información es así y que la gente se queje de absolutamente todo. Hoy vamos a hablar de esta queja permanente y social, que a veces me cansa. Hoy voy a empezar en esto de la queja con un tema que ha sido de actualidad en estos últimos días. De repente, un pintor chiapaneco que trajo una serie de cuadros a Bellas Artes y ahí los expusieron. Varios de los cuadros son desnudos masculinos explícitos y ahí pues no provocó efectivamente mayor problema porque no tiene nada que ver. Pero de repente se le ocurrió hacer un cuadro en donde un caballo con el pene en erección va montado una figura femenina con tacones, con zapatos de tacón, y los tacones son pistolas. Y la cara de la figura desnuda que va sobre el caballo es la de Emiliano Zapata, este prócer de la Revolución Mexicana, también un personaje muy controvertido, pero muy querido porque, por la masa popular del campo, porque él peleó mucho por este tipo de gente que realmente viven muy, muy mal a través de su trabajo, que les reditúa casi nada por una serie de situaciones económicas que no vienen al caso en este momento a discutir. Pero el hecho de que este cuadro haya sido colgado en Bellas Artes y expuesto provocó la ira de una serie de personas, de grupos sociales, marginados, campesinos y demás, que vinieron y se metieron hasta el Palacio de Bellas Artes, que desde un punto de vista muy personal, si no es un lugar sagrado, porque no es una iglesia, es un recinto muy importante de la cultura, sino el que más de la cultura en México. De repente se metieron, tal parece que no vandalizaron, pero hubo jaloneos, pleitos y demás. Yo creo que más que el hecho de que a este héroe y prócer de la Revolución Mexicana lo haya expuesto este pintor de esta forma, yo creo que es más bien la homofobia la que provocó este tipo de actitud. Porque por ahí hay otra imagen, una caricatura, en donde Speedy González, esta caricatura del ratoncito gringo, pues tiene la cara de Zapata. Y ahí no hubo ningún problema. Pero acá sí, porque era una figura femenina en un caballo desnuda y de repente con la cara de Emiliano Zapata. Yo creo que Emiliano Zapata está más allá de este tipo de pinturas o dibujos o expresiones. Al final de cuentas, esto ocurrió apenas hace un siglo, en la Revolución Mexicana de 1910, y mucho se habla de Zapata. Hay gente que lo denosta, hay gente que lo aplaude, pero al final de cuentas es un hombre que luchó por el bienestar social, por el bienestar de los campesinos. La Revolución Mexicana, por ejemplo, yo personalmente, yo creo que es una revolución fallida, porque ¿qué pasó? Que lo único que los que hicieron la revolución y se entronizaron en el poder, se hicieron más ricos que los de antes, más ricos que cuando Porfirio Díaz era el presidente, que era un dictador, que se eternizó en el poder, estoy de acuerdo, pero también era un presidente que trató de resolver muchos problemas y modernizar al país. No me voy a meter en esos problemas, es mi opinión. Pero lo de Zapata sí me parece una verdadera aberración, que estos grupos, que al final de cuentas fueron únicamente por la homofobia que sintieron, quieren quitar el cuadro de Bellas Artes. El pintor ya se expresó y dijo que Bellas Artes haga lo que quiera, pero que él realmente jamás hizo esta pintura con el afán de ofender, mucho menos a la familia de Zapata y a la memoria del héroe nacional. ¿Qué va a pasar? Ya lo veremos. ¿Quitarán el cuadro? No lo sé. Pero el pleito es muy grande y en estos momentos de que la gente sale furiosa a la calle, de pronto, y estoy totalmente de acuerdo, que las mujeres se tienen que defender de que han sido vejadas toda la vida. Si nos ponemos a pensar que apenas hace un siglo, menos de un siglo, no podían votar en las elecciones de los países, dices, en Estados Unidos las sufragistas fueron a principios del siglo pasado o finales del anterior, no me acuerdo, pero aquí en México también se les dio el voto a las mujeres muy tarde en la vida. ¿Por qué? Por el hecho de ser mujeres, cosa que es absurdo. Pero en la medida que ha ido pasando el tiempo, las mujeres siempre que han sido violentadas, agredidas, lastimadas, insultadas, lo acabamos de ver en la televisión, un señor se bajó y cacheteó a una señora, le dio una trompada a una
chava simplemente porque le dijo gato, porque por poco la atropella y él se baja y le da una trompada. O sea, esa es la educación que tenemos machista. Y de pronto las mujeres salen a la calle pues embosadas, porque pues sí, para que no sepan quiénes son. Y yo las justifico a medias, pero bueno, salen embosadas y de repente provocan un poco de caos o un mucho de caos en la ciudad con todas estas pintas a los monumentos importantes de Reforma, por ejemplo, o de la glorieta del Metro Insurgentes, que rompieron unos vidrios y rompieron ahí unos anuncios. Al final de cuentas, si no hubiera pasado todo perdón la expresión, este desmadre, si no hubiera ocurrido toda esta violencia en contra de las piedras de los monumentos nacionales, que ahorita está en la columna de la Independencia, está rodeada y está bardada porque la andan arreglando, ¿qué hubiera pasado? O sea, hubiéramos volteado a ver estas protestas de estas mujeres. De repente la gente dice, no, es que son unas machorras. No, no son machorras, son mujeres. Son mujeres que tratan de demostrar y te tratan de influir para que por lo menos el gobierno haga algo. A una señora que fue totalmente golpeada a presentar una denuncia, un juez dijo que era violencia intrafamiliar y resulta que poco tiempo después la mataron. No sé si la mató el marido que la había golpeado, no lo sé porque eso ya le tocará a la justicia, pero la mató. De pronto en todo el mundo se han dado este tipo de expresiones. Yo me acuerdo que en el 68, cuando aquí hubo el movimiento estudiantil muy serio, ese movimiento estudiantil ocurrió en otras partes del mundo. En París, por ejemplo, hubo también grandes y tremendos movimientos estudiantiles en ese momento peleando en contra del establishment, que se le dice en inglés, de lo establecido, porque al final de cuentas lo establecido le ha dado en la torre al mundo y unos cuantos en la cúpula del poder se aprovechan y mandan y dirigen a su antojo con políticas, la política neoliberal y la política de no sé qué, y la gente qué. Las mujeres salieron a bailar. De repente creo que en Chile empezó el movimiento en donde las mujeres en filas, así en unas como cuadrillas, hacían unos movimientos, cantaban una canción y bailaban y demás, y todo esto se fue replicando en absolutamente todo el mundo de una manera muy emotiva. A mí me encantó ver en la televisión, porque no las vi en directo, a todas estas mujeres bailando aquí en las calles de México, en París, en Estados Unidos, en Londres, bueno, hasta unas indias sudamericanas hablando idioma mapuche con sus vestimentas originales, hicieron también este mismo baile cantando los mismos coros en la lengua mapuche. Y de pronto, obviamente, el mundo va a tardar mucho en cambiar de idea de lo que es la diferencia entre el hombre y la mujer, y la diferencia es simplemente el sexo, porque las mujeres pueden ser tan inteligentes, tal vez la fuerza, porque los hombres al final de cuentas pueden desarrollar fuerza física mayor, pero esa es la naturaleza del ser humano. Por ahí de repente un comediante dijo, la comedia se acabó porque todo esto ya no se puede hacer. Pues sí, porque las bromas son mucho en contra de, o sea, que en el rollo de las mujeres, así es la vida. Y se burlan del sexo femenino, se burlan de la esposa, la vieja, ¿no? Porque así le dicen, es mi vieja. Te presento a mi vieja, te dice el marido. Te presento a mi esposa, o sea, pues como que tu vieja. Pero bueno, no es despectivo, tal vez hasta de cariño se lo dicen. Pero al final de cuentas, pues así es. Y entonces de repente las mujeres hacen una serie de manifestaciones para poder lograr su cometido de que se les tome en cuenta, de que se legisle de alguna forma lo que es correcto y lo que no es correcto en contra de ellas, y que se les legisle correctamente, porque aparte una mujer que es violentada en la calle o que es violada en un bar, en un sitio, en su casa, sufre la violación física ahí y luego sufre la violación emocional y demás en la delegación. No dejen de ir a denunciar. Si van a denunciar y de repente les dicen unas cosas, les preguntan, ¿y cuando la estaba violando tuvo usted un orgasmo? O sea, esas preguntas les hacen los ministerios públicos a las pobres mujeres que no nada más son violadas en su casa, sino luego son violadas en la delegación. Por eso no van a denunciar, porque además que uno ve en la tele, sí, que en el CSI o en el Law and Order que les hacen el kit de la violación y que les hacen la prueba del ADN, y que aquí ustedes creen que les hacen eso. Ya les recomiendan que no se bañen para que puedan tomar. ¿Ustedes que creen que aquí en México eso pasa o en otros países así como el nuestro? No ocurre. Y luego de repente ocurren cosas que yo siento que no fue con el afán de burlarse, sino simplemente fue una cuestión cultural de que unos jovencitos de un club de fútbol, soccer, estaban en el vestidor y de repente hicieron sorna, burla de este canto, este baile de todas estas mujeres que salieron por el mundo, y entonces también fueron muy criticados. Obviamente que se les va a llamar la atención, pues sí, pero más que llamar la atención se debe de concientizar a todos los hombres desde que son muy niños que la mujer es igual que uno y que la mujer, si no es igual, hasta es superior en muchos aspectos. Yo tengo mi mamá, por ejemplo, mi mamá y mi abuela, no es porque lo fueran o porque yo tenga esta falsa modestia de decirlo, pero mi mamá y mi abuela fueron mujeres extraordinarias
extraordinariamente inteligentes, simpáticas, divertidas. Bueno, mi mamá ya les he contado, me hacía unas cosas y me decía unas cosas que yo aprendí de ella muchísimo. Mi abuela igual. ¿Por qué? Porque eran mujeres inteligentes como hay millones y millones en el mundo, mucho más que los hombres. Que culturalmente están sobajadas y están disminuidas, sí, pero eso tiene que cambiar y tiene que cambiar para bien de todos, sobre todo para bien de las mujeres. Amigos del YouTube, espero que ustedes sean de los hombres que respetan a las mujeres y de las mujeres que respetan tanto a los hombres como a las mismas mujeres, porque el respeto tiene que ser en general. A los animales, a los niños, al ser humano, a todo tiene que haber un respeto.